Capítulo 136. Bajándose de la plataforma. Santa Elena, California, 14 de octubre, 1903. Doctor David Paulson, mi querido hermano, me sería muy agradable poder verlo y tener una oportunidad de conversar con usted. Antes de ir a la conferencia en Oakland, me enteré que usted se encontraba en peligro. Me angustié sobre su gran confianza en el doctor Kellogg, pues yo sabía que si usted continuaba depositando tal confianza en él o en cualquier otra persona que vive, su alma estaría en peligro de ser engañada. Pero, al meditar, me dije a mí misma, el doctor Paulson es un sincero cristiano. Él no permitirá que nadie lo engañe. Y desde ese tiempo, sin embargo, he visto la influencia que el doctor Kellogg ejerce sobre usted. En una visión de anoche, vi a usted escribiendo. Uno estaba a sus espaldas y dijo, usted, mi amigo, se encuentra en peligro. Como mensajero de Dios, vengo a decir, entre menos tenga usted que ver con el asunto tocante a lo que usted está escribiendo, más claro será su juicio. Las Escrituras enseñan todo lo que usted puede aprender tocante a Dios, excepto aquello que usted puede aprender mediante un conocimiento experimental de Cristo, su Maestro. El Señor dice, mientras vuestros líderes os prometen libertad, ellos mismos son siervos del pecado y lo han sido por mucho tiempo. No pongáis el yugo de ningún hombre sobre vuestro cuello. Usted actualmente se encuentra trabajando en contra de Dios, de las enseñanzas de Dios o de Jesús su Hijo. Usted no ha recibido los sentimientos que ahora usted entretiene. El huerto de su alma está siendo sembrado de cizaña y su fe está debilitándose. Usted se ha apartado del sendero de la verdad, pero los pasos que usted ya ha tomado pueden ahora ser retractados si usted reconoce que usted ha estado apartándose hacia un falso sendero. Usted quedó muy sorprendido por estas palabras y preguntó concerniente a aquel que con usted conversaba. El ángel contestó, usted está conversando con un mensajero del cielo. Soy instruido en advertirle que usted se encuentra desmontándose de la plataforma de la verdad eterna. Las ideas que algunos están presentando tocante a Dios son seductoras y falsas. Los que enseñan estos sentimientos serán tenidos por responsables en haber grandemente deshonrado a Dios. Usted debiera entender claramente que agencias satánicas están vistiendo falsas teorías con una vestimenta atractiva, así como Satanás en el huerto del Edén escondió su identidad de nuestros primeros padres al hablar a través de una serpiente. Usted se encuentra inculcando en mentes humanas aquello que a usted parece ser una hermosa verdad, pero que en realidad es error. La influencia hipnótica de Satanás está sobre usted y sobre todo otro que se aparta de la clara palabra de Dios hacia fábulas placenteras. El doctor Kellogg, apoyado por sus asociados, camina orgullosa y jactanciosamente y se siente confirmado en su propia voluntad y camino, que por años el Señor le ha estado pidiendo evitar. Sus amigos médicos pueden fortalecer la fe de hombres y mujeres en su supuesta maravillosa iluminación. Pero la luz emanando de él no es la luz resplandeciendo del lugar santísimo, es una luz falsa que atrae hacia muerte espiritual. El mensajero celestial continuó, he venido para advertirle, usted parece aturdido. Antes que usted pueda hacer un trabajo aceptable ante el Señor, primero debe romper este hechizo que está sobre usted. Dios desea que usted se conecte con sus hermanos. Él no desea que usted defienda al doctor Kellogg en las mentiras que él ahora está presentando, y que hacen sino atarlo fuertemente en la trampa de Satanás, pues Dios enviará sus juicios sobre todo el que camina en la luz de teorías satánicas, cuyos malos resultados son de largo alcance. Usted ahora ve solo el comienzo, pero las influencias ejercidas seguirán ampliándose y profundizándose hasta que el Señor, mediante sus juicios, arreste a los hombres engañados, que mediante falsas representaciones y declaraciones engañosas están rápidamente introduciendo confusión, lucha y disensión.
Estudie su Biblia, acate los testimonios que Dios le ha enviado y sea sabio. Ayude a sus hermanos a librarse de la trampa donde han caído. En lugar de apoyar al Dr. Kellogg en los engañosos errores que defiende y así ayudar a destruir al hombre, procure salvar su alma. Rompa el hechizo que está sobre usted. Venga la luz. Si usted sigue caminando en el sendero en que ahora se encuentra, usted arruinará su experiencia cristiana, cortará su conexión con Dios y perderá la vida eterna. ¿Puede usted darse el lujo de hacer esto? Hermano Paulson, desperté a la 1 de la mañana y me he levantado para escribir estas palabras de instrucción del mensajero celestial. Le ruego por el amor de Cristo que rompa el hechizo. Mucho de nuestro pueblo se encuentra ahora terriblemente engañado, y muchos de nuestros obreros médicos están ayudando a Satanás en su trabajo. Dios llama a su pueblo a unirse con Él. Él ama a quienes se esfuerzan en hacer su voluntad y los reconoce como sus colaboradores. Mi querido hermano, usted está cometiendo un gran error. Redima su persona tan pronto como sea posible. Usted no está ahora glorificando a Dios. Teorías especiosas han sido introducidas en manera muy sutil. ¿Quedará en peligro la causa de Dios? ¿Se unirá usted con el Dr. Kellogg en hacer aparecer que los testimonios que Dios ha dado mediante su Espíritu Santo sostienen estas teorías que están siendo avanzadas como un precursor? A menos que se lleve a cabo un cambio de corazón, los errores ya publicados serán seguidos de otras teorías engañosas. Lo siento mucho, mi hermano, que usted no ha acatado la advertencia que le di en Oakland. Fui instruida a conversar con usted y decirle algunas cosas que usted debiera saber. Pero mientras usted admitió ciertas cosas, usted no vio donde usted mismo se encontraba en peligro. He tenido gran confianza en usted, pero oigo que usted está procurando hacer aparecer que los sentimientos expresados en Living Temple respecto a Dios pueden ser apoyados por mis escritos, y por tanto me siento obligada a hacer una declaración donde niego esto, para que nuestro pueblo no sea engañado. El Señor ha sido muy misericordioso con usted, mi hermano, pero usted se encuentra en gran peligro. Sus ojos están cegados. Usted está aceptando como verdad la especiosa sofistería del enemigo. Permítame decirle de una escena que vi mientras en Oakland. Ángeles vestidos de hermosas vestimentas, como ángeles de luz, estaban escoltando al Dr. Kellogg de lugar en lugar e inspirándolo a hablar palabras de pomposa jactancia que eran ofensivas a Dios. Todo el que sostiene a un hermano en sus jactanciosas posiciones es tenido por responsable por Dios por confirmarlo en un peligroso engaño. Usted debiera tener discernimiento para ver el engaño que antes de la Conferencia General de 1901 empezó a posesionarse de la mente del Dr. Kellogg y que desde entonces ha estado gradualmente ganando terreno. En ese tiempo yo esperaba que él estuviera saliendo claro y correcto del lado de la obediencia a los mandamientos del Señor. Le fue dado mucho ánimo. Yo trabajé intensamente para eliminar de la mente de nuestro pueblo las malas impresiones que ellos habían recibido. Antes de ir a la conferencia, el Señor me declaró: al ir a Badut Grit y presentar tu testimonio en líneas claras y decididas, todo el que oye las instrucciones dadas por ti, la mensajera del Señor, no tendrán más excusa. Yo pondré mis palabras en tus labios. Yo fui, y el Señor me dio un mensaje para presentar ante los miles reunidos. Después recibí cartas del doctor en las cuales él declaraba que nada había ahora entre él y nuestros ministros y las iglesias, y que él mismo era un hombre transformado. Pero a pesar de toda la luz que el Señor le dio mediante el espíritu de profecía, él aún siguió en un curso equivocado. El mal de instar sobre nuestro pueblo acuerdos que atan a nuestras instituciones médicas a una sola institución central, a menudo se le había presentado, y aún él impulsaba la adopción de estos acuerdos. Cuando sus proposiciones no fueron aceptadas, él obraba de una forma y luego de otra,
y luego aún en otra, para lograr su propósito. Se despertaron sentimientos porque sus hermanos en el ministerio no podían aprobar todos sus planes. Él expresó el pensamiento de que los ministros lo estaban maltratando, cuando de hecho él estaba maltratando a sí mismo y a sus hermanos al fallar en actuar como debiera actuar un cristiano y un caballero. Durante el tiempo de la última conferencia general, el Señor me instruyó en no entrevistar al Dr. Kellogg. Fui advertida que él diría cosas que no eran verdad para poder defender sus posiciones y que él tergiversaría a sus asociados las palabras que yo hablara. Sentí mi deber declararle, en la presencia de los hermanos líderes, incluyendo sus asociados médicos, muchas cosas que el Señor me ha presentado. Sentí un profundo interés en él y creí que él tomaría una correcta posición y se salvaría al romper su corazón ante Dios. 3 veces fui al lugar de reunión para presentar ante los hermanos algunas de las cosas tocante a él y los engaños bajo los cuales él estaba trabajando. Pero, oh, cómo mi corazón se condolía por él. Yo no deseaba denigrarlo en manera alguna ante la gente, si eso pudiera evitarse, mientras aún no hubiera oportunidad de que se arrepintiera. Y por tanto esperé. He temido en decir al Dr. Kellogg las claras cosas que me fueron dadas para él, para que no tomara un curso que para siempre decidiera su caso. Si yo, mientras en Oakland, hubiera llevado el mensaje que consideré que debiera llevar, eso pudiera haber resultado en el Dr. Kellogg asumiendo su posición con los poderes de las tinieblas. Esto él ha estado por hacer vez tras vez, pero no lo ha logrado. El Señor aún tiene misericordia hacia John Kellogg, pero los ángeles caídos están cerca de él, comunicándose con él. Por muchos años he procurado aferrarme al Dr. Kellogg, pero por algún tiempo él ha estado revelando el espíritu que lo ha estado controlando. El Señor tomará este asunto en sus propias manos. A mí me corresponde presentar los testimonios de advertencia que él me da para llevar y luego dejar con él los resultados. Ahora yo debo presentar el asunto en todos sus detalles, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado. Pronto después de la conferencia en Oakland, por la noche, el Señor presentó ante mí una escena en la cual Satanás, vestido de un muy atractivo engaño, estaba intensamente arrimándose muy cerca del Dr. Kellogg. Yo vi y oí mucho. Noche tras noche fui postrada en agonía de corazón, mientras veía a este personaje conversando con nuestro hermano. Fui instruida que a pesar de las advertencias, consejos y reprensiones dadas, él ha seguido su propio camino, mientras que como pueblo nosotros hemos estado recibiendo instrucción en avanzar en una dirección opuesta. En lugar de cooperar con los ángeles del cielo, él ha cooperado con los malos ángeles. Las teorías que el Dr. Kellogg está ahora defendiendo son similares a las teorías que Satanás presentó a la santa pareja en Edén. Yo dije al pastor A.T. Jones aquello que el Señor me ha presentado tocante a la fuente de la cual el doctor estaba recibiendo su educación en estas seductivas teorías. Yo le dije que nuestro hermano se encontraba bajo la influencia de agencias satánicas y que por mucho tiempo él había estado apartándose de los principios de la verdad y la justicia, que él había quedado enredado y se encontraba sin poder para escapar de la trampa del enemigo. Escribí muchos mensajes claros, pero decidí detener algunos de ellos por un tiempo. Aún no se han enviado todos estos. Después de enviar testimonios de advertencia al Dr. Kellogg, yo lloraba como si mi alma estuviera por estallar. Noche tras noche, al despertar, lloraba por él, esperando y orando que él entrara a la clara luz. Así la carga de mi alma reposaba sobre mí, después de regresar de la Conferencia General de Oakland. Si no se realiza un cambio durante la reunión concejal, actualmente siendo realizada en Washington, pudiera ser que tendré que ir a Battle Creek y presentar un decidido testimonio para Dios y para la verdad a favor del pueblo de Dios. Se ha permitido que las cosas sigan tanto y tan rápido que no me atrevo a detenerme más. Si el Señor me pide ir,
Estén seguros que estaré en Battle Creek este invierno, y las cosas que yo pudiera haber dicho en la conferencia en Oakland, pero que esperaba nunca tener que mencionar, Dios me fortalecerá para decir. Hablaré, no importa las consecuencias. No puedo permanecer en silencio y ver que Dios se ha deshonrado y su pueblo quedar dividido y estropeado por la obra de Satanás. Si yo hiciera eso, sería infiel a mi encomienda. Seguiré defendiendo la verdad y los exaltados principios. Si los principios correctos se hubieran seguido, la relación entre los médicos y sus hermanos sería exactamente lo que el Señor se propuso. Pero por años se ha hecho un esfuerzo en hacer de la obra médico-misionera el cuerpo entero. Dios desea que la obra médico-misionera esté atada con el ministerio evangélico. Dios ha escogido a un pueblo del mundo y los ha instruido a permanecer siempre separados del mundo. Mientras viven en el mundo, ellos no han de pertenecer al mundo. El Dr. Kellogg se ha unido con mundanos al invitarlos a sus concilios y ha estado deshonrando lo sagrado de la verdad al introducir abogados mundanos en conexión con la obra del pueblo de Dios. El Señor ha señalado que es su propósito mantener a su pueblo libre de las influencias contaminadoras del mundo, pero los líderes de la obra médico en Battle Creek han estado trabajando de manera totalmente diferente de la señalada por el Señor. El primero y segundo capítulo de Primera de Pedro se encuentran llenos de instrucción tocante a la forma en la cual debiéramos trabajar. Yo no hablaría ahora tan claro, si no fuera por el intenso deseo que siento de que nuestros obreros médicos sean moldeados y formados a la similitud de Cristo, para que todo su trabajo y su relación con la causa de Dios se encuentren en armonía con su propósito. Dios pide que todo médico y todo obrero médico misionero asuma su posición sobre la plataforma de la verdad, donde no sea influenciado por las falsas teorías o propósitos de ningún hombre. Los principios puros del Evangelio han de ser respetados. Dios tiene un pueblo en su iglesia que está trabajando tan desinteresadamente para salvar pecadores, como han estado trabajando los obreros médico-misioneros. Él pide a sus obreros médico-misioneros que trabajen unidos con su iglesia y no permitan que ningún médico controle sus esfuerzos mediante su autoridad dictatorial. El Señor llama a su pueblo a la unidad. Únanse todos nuestros médico-misioneros con nuestros ministros en la obra de ganar almas. Nada debiera permitirse que se interponga en el camino de una perfecta y completa unidad entre los obreros médico-misioneros y el ministerio evangélico. Dios no ha autorizado al Dr. Kellogg con gracia espiritual para ser el Señor sobre todos nuestros médicos y otros misioneros médicos. Es tiempo que las enseñanzas del gran médico misionero sean introducidas a la vida práctica de nuestros obreros médico-misioneros. Es tiempo que la voz de Dios sea oída, pues sus palabras, habladas en verdad, son espíritu y vida. Él nunca comete un error. Si el Dr. Kellogg se uniera con sus hermanos ministros y les ofreciera su confianza, creyendo que ellos trabajarán como Cristo trabaje a través de ellos, entonces él mismo pudiera ver que otros debieran recibir el privilegio de presentarse en su posición y ubicación dadas por Dios, y que él debiera respetar a todo el que Dios ha llamado como misionero evangélico a trabajar por su causa. Trabajando como trabajó Cristo, nuestros hermanos en manera alguna estuvieran divididos, pero Dios se desagrada mientras nuestro hermano se proponga llevar a cabo las cosas a su propia manera, sin considerar a los obreros del Señor como si Él fuera el único hombre a quien el cielo pudiera reconocer como líder. Si Él ocupara su correcto lugar, sería respetado, pero nunca se le ha de considerar como Él se estima a sí mismo, como jefe de todos los obreros médico-misioneros, como quien tiene el privilegio de consultar solo a quienes lo exaltan, e ignorar como indignos de tomar parte en la gran obra médico-misionera a todo ministro evangélico que desacuerda con algunas de sus ideas. Dios ha designado que sus obreros sean leales a Él en sus respectivos puestos del deber. Ellos no han de trabajar de acuerdo a los planes de hombres mundanos, ni han de incluir a tales hombres en sus juntas,
Los que son fieles a su encomienda no harán de los abogados el principal respaldo de los valores de nuestras instituciones. Me propuse decir estas cosas mientras me encontraba en la reunión de la Conferencia General en Oakland. Sentí un intenso deseo de que el Dr. Kellogg fuera llevado a tomar una firme posición a favor de la verdad y del último mensaje de misericordia que ha de darse al mundo. El Evangelio ha de proclamarse como Cristo ha especificado. Justo antes de su ascensión, Jesús habló a sus discípulos diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Sean repetidas las palabras de Cristo. Él ha de ser considerado como el más grande obrero médico misionero que jamás caminó sobre esta tierra. Introdúzcanse en la obra médico misionera ninguno de los sentimientos y planes humanos, que ningún hombre procure llevar a cabo sus ambiciosos proyectos sin primero presentarlos ante sus hermanos y pedir consejo respecto a cómo la obra ha de llevarse a cabo. En Oakland me fue presentado un documento largo y estructurado por un abogado y lleno de palabrerío técnico. Dicho documento era una copia de las condiciones bajo las cuales el sanatorio emitía bonos. Las provisiones de estos bonos emitidos eran tales como para señalar que el dinero recaudado de todas las partes del país está comprometido con la institución médica de Battle Creek por un largo periodo de tiempo. Nunca debiera haberse esperado que nuestro pueblo atara tan gran cantidad de dinero como el que se necesitaba para reconstruir allí el gran sanatorio. No fue correcto procurar juntar recursos para asegurar una gran obra en un solo lugar, sin tomar en cuenta otras partes del campo. El Señor me presentó muchos lugares donde pequeños sanatorios fueron establecidos. Se necesita urgentemente uno cerca de Nashville, en una ubicación conveniente para nuestro contacto con las grandes instituciones educativas de los suburbios de esta ciudad sureña. En muchos otros lugares donde la obra médico-misionera aún no se ha establecido, hay gran necesidad de pequeñas instituciones médicas. Después de la última reunión de la Conferencia General, me fue presentada la necesidad de establecer un sanatorio cerca de la ciudad de Washington. El interés de la colosal institución en Battle Creek requerirá la atención y trabajo del Dr. Kellogg, y nuestros hermanos en Washington han sido instruidos a establecer en su ciudad un sanatorio que no sea como rival de ninguna institución similar, sino que sea otra agencia para mantener en alto la norma de la reforma pro-salud. Nuestro pueblo no ha de depender de los consejos de sus obreros colaboradores en Battle Creek respecto al manejo de la institución en Washington. El Señor desea, también, que nuestros sanatorios ya funcionando no dependan tanto de la Asociación Médica de Battle Creek. Dios nos ha aconsejado que si la obra del sanatorio se llevara a cabo en la forma correcta, será el medio de realizar un gran bien. En ningún caso nuestras instituciones médicas han de ser conducidas como para ser el medio de dirigir a nuestros obreros hacia senderos mundanos. También hemos sido instruidos que algunos egoístamente agarrarían recursos con los cuales hacer un trabajo no aprobado por el Señor, y que cuando en tiempos de especial necesidad los obreros de Dios pedirían recursos con los cuales llevar a cabo una obra agresiva en nuevos campos, ellos encontrarían la respuesta siguiente: nuestro dinero se encuentra comprometido por varios años en bonos que compramos del sanatorio Battle Creek, y en esta crisis no podemos ayudar. Respecto a muchos asuntos, el manejo del Dr. Kellogg no es conforme al orden divino. Él pondrá en operación cada diseño posible para recaudar recursos para su línea de trabajo, sin considerar las grandes necesidades en cada parte de la viña del Señor. He sido instruida que tendría que presentar mi testimonio en este punto y no permitir que nuestro pueblo sea introducido en asuntos que ellos no pudieran correctamente entender.
Dios fue deshonrado por los planes diseñados para emitir bonos como medios de obtener dinero con el cual completar la construcción del sanatorio Batut Creek. Pues el talento de finanzas en las manos de nuestro pueblo queda así atado donde no puede usarse para la proclamación del mensaje del tercer ángel en campos aún no trabajados. Hay un mundo necesitando advertencia, y el pueblo de Dios debe ser advertido contra quedar tan financieramente empobrecido al comprometer sus recursos en grandes instituciones que tengan poco o nada con lo cual proveer facilidades en nuevos campos, y con lo cual llevar a cabo la obra del Señor en todas las partes del planeta. La obra del Creador, según es vista en la naturaleza, revela su poder. Pero la naturaleza no está por encima de Dios, ni Dios se encuentra en la naturaleza, según algunos lo representan. Dios creó al mundo, pero el mundo no es Dios, es sino solo la obra de sus manos. La naturaleza revela la obra de un Dios positivo y personal, mostrando que Dios existe y que es galardonador de aquellos que diligentemente buscan. Tomemos la palabra de Dios como nuestro consejero. Mientras estudiamos las Escrituras con diligencia, seremos capaces de servir al Señor con mayor inteligencia y fervor que antes, y seremos fieles representantes suyos, pues seremos imbuidos con su espíritu. Los mensajes de advertencia dados a la iglesia de Sardis nos llegan ahora. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mi hermano, lea el tercer capítulo de Segunda de Pedro. Vale la pena vivir solo por la verdad de la Biblia. Dios y su gloria no han de disminuirse debido a alguna agradable sofistería de sabiduría humana. La condición del mundo, con sus abominaciones y crímenes, en cumplimiento de las profecías concernientes a la iniquidad que prevaleciera durante los últimos días, es suficiente para llevar al verdadero cristiano a vivir una vida de humildad y oración. Elena G. de White.